Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en el Café Bistro en el lanzamiento del primer episodio de un programa que hemos denominado Una Mirada Liberal. Es un programa que estamos desarrollando de manera conjunta entre Estudiantes por la Libertad y liberales.bo. El día de hoy nos acompaña Andrés Canseco. ¿Cómo estás, Andrés? Querido Gelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar en el puntapié inicial de esta nueva actividad que tiene que ver con la libertad y con el análisis de toda esta realidad tan compleja. Y Enrique Fernández. Enrique, ¿cómo estás? Hello, Andrés. Buenas noches también a todos quienes nos acompañan. Por supuesto, es un gusto sumarme a esta extravagancia y esperemos que durante los siguientes minutos haya cierto provecho por parte de quienes tienen la osadía de escucharnos. En este primer programa hemos decidido tocar dos temas que son bastante polémicos, como es el federalismo y la independencia, que hoy en día son muy conversados y discutidos en el ideario colectivo nacional, dentro de la problemática que estamos viviendo, por supuesto. En ese sentido, Hannah Arendt, en una de sus obras principales que titula Sobre la Revolución, plantea una comparación entre dos revoluciones, por un lado la Revolución Francesa y por otro lado la Revolución Americana, que termina con la independencia de Estados Unidos, en la cual ella dice, son dos revoluciones que comenzaron con una idea de libertad y una idea de buscar una democracia, pero terminaron en destinos abismalmente distintos y por supuesto, ambivalentes, ¿no? Entonces, es necesario, en tal sentido, poder estructurar las ideas sobre lo que se va a luchar y sobre lo que se va a discutir respecto tanto de, por un lado, sobre el federalismo y por otro lado, sobre la independencia. Pues no es bueno mantener un solo discurso o repetir lo que se nos dice desde ya sea el comité o ya sea desde el gobierno central. En ese sentido, Andrés, sobre el federalismo, ¿qué podemos rescatar desde el liberalismo? Has mencionado una referencia muy interesante, acabas de mencionar el tema de la comparación entre la Revolución Francesa y todo lo que pasó con Estados Unidos. Si nosotros pensamos en el federalismo como un modelo de Estado, como un modelo de la administración que tiene ese aparato llamado Estado, nos vamos a encontrar con que los orígenes que tiene principalmente en algunos países en el siglo XVIII tienen que ver con lo que se llamaba esta famosa saludable negligencia, la distancia, no solamente física o geográfica, mejor dicho, entre el administrador y el administrado, sino además la distancia cultural de alguna manera. Sin ánimo de ingresar todavía en ese debate que como mencionaste hace unos minutos, está muy en boga de acuerdo a los actores políticos. Hoy nos encontramos frente a la posibilidad de mirar hacia ese tiempo y ver cómo es que se tomó este modelo federal para poder generar una forma de administración más acorde a las realidades. Es cierto, estamos en otro siglo, hoy hay otra manera de manejar los estados, otra manera inclusive en la que vivimos los ciudadanos, pero lo primero que parte es de la mirada que tenemos hacia nosotros mismos y de saber que primero, y creo que esto aplica para los dos temas, nada es una cuestión cerrada, todo puede estar sujeto a una revisión, a una discusión sana en estos espacios, en otros, algunos con más emoción, algunos más efusivos que otros, pero se puede hacer. De hecho, esta es la manera. Ahora, también es cierto que en la práctica política, en la práctica de los estados en general, no es tan sencillo. Y tenemos la última década del siglo XX y parte del XXI, con varios países en ese lado de Europa que han encontrado muchos problemas dentro de su convivencia y se han dado procesos bélicos. Inclusive hasta se han vuelto verbos, la famosa balcanización. Estamos frente a eso. Entonces, ya desde la mirada nuestra, como liberales, pienso que lo que debe primar es la sinceridad, una sinceridad política, ideológica, en el sentido de saber para qué queremos esto. Si yo salgo, por ejemplo, a decir, como me decías hace rato, que porque es el discurso del comité o de la gobernación o de un político, quiero federalismo solamente porque me opongo al gobernante que está en este momento, creo que queda un poco flojo de papeles. Ahora, fíjate, por ejemplo, ¿no? Durante ese año largo del gobierno transitorio, se habló de federalismo
¿Quién hizo respetar las autonomías en el tema de la pandemia? Se intervino, el Ministerio de Salud en ese momento intervino los sedes sin ningún respeto por las autonomías o las competencias. Ahí está lo que te digo primero. El sinceramiento es, todos tenemos molestia, todos tenemos una incomodidad grande con el régimen. Ahora, por supuesto que sí, pero hay que sincerarnos para saber por qué queremos ese modelo o por qué se quiere desde algunos puntos ese modelo federal. Y segundo, y lo más importante en esta mirada, es si vamos a querer ese modelo para de verdad repartir competencias que estén más cerca, que puedan leer mejor las realidades, las necesidades, etcétera, o las vamos a querer para fragmentar ese gran aparato, ese leviatán. Y eso es lo que ha pasado con el modelo autonómico. Lamentablemente, en vez de repartir esas competencias, de traspasarlas, de dividirlas, con el nombre que quieras, lo que se ha hecho ha sido multiplicarlas. Entonces tú tienes, por ejemplo, un negocio X y resulta que antes tenías el control del ministerio del ramo. Y hoy tienes el control del ministerio del ramo, de la gobernación que te puede cerrar un hotel y del municipio que te va a pedir otra cosa. Entonces la burocracia, en vez de dividirse y sentirse más cercana, etcétera, y todo eso, se ha triplicado. Y tienes en eso una molestia, sino un gran problema para la mirada liberal. Entonces lo que queremos es reducir la burocracia, reducir los cobros impositivos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque desde el punto de vista discursivo puede sonar sano, pero desde el actor político y su angurria, ya creo que ahí se puede complicar. Ya desde otra mirada también podríamos entender que este crecimiento, por mucho esta multiplicación del aparato, es lo que se vuelve una forma más de generar corrupción, de desalentar la producción, o desalentar la iniciativa económica, todo eso que ya sabemos en varios niveles. Pero pienso además, ya desde el punto de vista menos pesimista, por llamarlo así, y vale la pena como desafío, hablando de federalismo en estos minutos, que lo que representa ¿cómo decirlo? La representación, no necesariamente cultural, pero sí política de las realidades de los sectores políticos, mejor dicho, de los ciudadanos. ¿Se siente representado usted con un parlamento, una asamblea plurinacional? Las personas que nos ven en Bolivia o incluso en otros países, ¿se sienten verdaderamente representadas con sus asambleas nacionales? ¿Se sienten con sus asambleas departamentales? También es otro problema que me estaba olvidando. La asamblea departamental ya tiene bastantes años y lejos y salvo excepciones de casos de personas que se han dedicado a fiscalizar, lo que ha sido un aparato para generar leyes de muy poca importancia, muchas de ellas relacionadas a comidas y a festivales de algunas poblaciones, y no sé, para mucho más. Claro, y al principio, en unos 3, 4 años, se decía que no, que es un proceso así, pero ya no han pasado ni 4, ni 5, ni 6 años, son varias gestiones. Y lo otro también tiene que ver con los niveles municipales, bueno, pero eso es otra historia que no estamos tocando hoy. Entonces, ¿quién se siente representado frente a eso? O representado con eso. No sé qué tanto será, porque al final es eso lo que buscamos. Un Estado es cierto que no sea aparatoso, pero que no más allá de sus ejecutivos, en sus legislativos, en sus asambleas, represente en cierta manera la pluralidad. Y el modelo federal, por supuesto, en teoría al menos, lo que hace es profundizar esa representación a nivel regional. ¿Lo logrará o no lo logrará? Es otra historia, pero ¿a qué voy con todo esto? Que no siempre tendríamos que apuntar como la solución grande, por decir otra palabra, o como la gran panacea a nuestros problemas, el federalismo. Hay estados que funcionan como modelos federales y no siempre son los más democráticos. Hay algunos que son unitarios y a veces funcionan más o menos bien. Entonces, no es eso. Pienso que los problemas de la ciudadanía, del individuo que vive su vida diaria, que necesita producir, trabajar, etcétera, etcétera, pasan por otro lado más que por eso. Sí puede ser interesante, sí debe ser debatido, pero que se venda como una receta mágica,
el federalismo o incluso otro proyecto más grande como la independencia puede ser peligroso. Sin embargo, es sana la posibilidad siempre de revisar. De hecho, estamos ya viviendo justamente ayer, estamos viviendo 14 años de un Estado plurinacional que en teoría es autonómico. Se dice fácil 14 años, pero no es poco tiempo. Entonces, vale la pena también estos espacios y esta posibilidad para revisar qué pretendemos con el modelo federal. Vuelvo a la pregunta que hice hace rato. Si pretendemos una mejor vida para el ciudadano, que al final eso es lo que debería ser, o pretendemos utilizarla para la controversia política contra el gobierno de turno. Y esa es una pregunta en la que particularmente Santa Cruz, los ciudadanos y actores políticos de Santa Cruz, para hablar correctamente, deberían sincerarse. Dentro de la discusión que existe, Enrique, sobre el motivo esencial, si es necesario plantear un Estado federal, y dentro de la radicalidad de ese discurso, pues se llega a hablar sobre una independencia de Santa Cruz. Sería inocente decir que no se hable, pero por lo menos por lo que yo veo es la rama más radical del administremos nosotros nuestros propios recursos. Dentro del administremos nuestros propios recursos, no sé qué mirada, qué podemos rescatar, porque podríamos caer en el mismo error de, ok, cambiamos de jefe. En vez de tener un jefe en La Paz, tenemos un jefe en Santa Cruz con las mismas facultades, que nos roba la misma cantidad de plata y que pagamos la misma cantidad de impuestos. El tema sin duda es complejo, no tenemos mucho tiempo, pero tal vez nos corresponda procurar la elevación del debate. Quiero hacer entonces algunas puntualizaciones, incluso referencias bibliográficas, que a lo mejor orientan a la gente que sí desea ir más allá de discusiones muy leves y superficiales. El año 1945, Guillermo Francois publicó La filosofía en Bolivia. Este libro es interesante porque fue elaborado como consecuencia del pedido que hizo un destacado filósofo de Argentina y Latinoamérica, Francisco Romero. Él pidió a Francois que escribiese un libro sobre la filosofía en Bolivia porque Francois antes ya había escrito uno sobre los filósofos brasileños. ¿Por qué estoy recordando esta puntualización? Porque sucede que la primera gran figura que identifica Francois en la filosofía boliviana es un sacerdote, una figura que tiene que ver con la Iglesia Católica, porque en ese momento, tiempos coloniales, se encontraba dando clases. En consecuencia, desde su perspectiva, y es una de varias figuras que toma en cuenta en diferentes páginas de su obra, nos presenta el inicio de la filosofía como una consecuencia del ejercicio del profesorado que se relaciona con conocimientos que concuerdan con un sistema que no se quería cambiar. Así entonces, esta persona toma la palabra, imparte la filosofía, imaginémonos en su época, tiempos coloniales, y no tiene el propósito de que las personas cuestionen el sistema que se hallaba entonces imperando. Lo que hace Francois, que es un gran historiador de las ideas, es considerar, y no únicamente al arzobispo de Villarroel, que es a quien estaba haciendo referencia, sino también a otros pensadores. Gente que se había formado en el mundo de la teología, personas que tenían además una posición de importancia dentro de aquella estructura y que adicionalmente se ocupaban de cuestiones que resultaban importantes desde el punto de vista de la formación filosófica. Esta idea y la manera de trabajar de Francois fue objeto de una crítica posteriormente. En concreto, el año 2017, Jaime Cardoso elabora un libro que es Emergencia y Naturaleza del Pensamiento Filosófico en Bolivia. ¿Y qué critica? Cuestiona eso. Dice, es imposible concebir que alguien sostenga que la filosofía nazca en un ambiente marcado por la transmisión de conocimientos que no impliquen la crítica a ningún orden. La filosofía, por sus orígenes, se relaciona esencialmente con un espíritu de insumisión, de insubordinación, de rebeldía.
no se puede pretender en consecuencia llamar filosofía, más aún subrayar que aquí está la génesis del pensamiento filosófico en Bolivia, cuando lo que se hacía era transmitir conocimientos que no conllevaba ni siquiera el cuestionamiento tenue a lo que estaba acaeciendo en esta parte del mundo. No había todavía Bolivia, pero ya tendría que haber existido, si para algo servía la filosofía, con el objetivo de advertir situaciones de injusticia. ¿Cuándo pasa eso en el caso boliviano y en general, si tomamos en cuenta la realidad latinoamericana? En la época independentista. Si pretendemos relacionar la filosofía con la rebelión, la insubordinación, la insumisión, en otros términos, el pensamiento autónomo, esto comenzará a suscitarse luego, ya cuando incluso en la propia región que se llamará Bolivia, hay pensadores que Verbigracia en la Academia Carolina de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca están leyendo a Rousseau y aprovechan los planteamientos de los ilustrados para hablar de independencia. Por lo tanto, ahí podríamos nosotros ya notar la presencia de quienes se convertirían en piezas fundamentales para que se pueda hablar de filosofía, no únicamente en lo que será Bolivia, sino también en otros lugares, porque hubo gente como Moreno Argentina, que se formó en Chuquisaca y que luego estaría impulsando la transformación de su sociedad con el objetivo de alcanzar conquista independentista. Hablar de independencia, por tanto, y si queremos hacer una precisión de independentismo, en el caso de la filosofía, no solamente que es posible, sino hasta que resulta inescindible. Pues la filosofía, entre otras cosas, no solo tiene que ver con la verdad, y lo comentábamos hace algunos meses cuando hablábamos del Día Mundial de la Filosofía, tiene que ver, como dice Adolfo Carpio, esencialmente con un acto de libertad. No puede haber filosofía si no existe ese acto de libertad. Y en este caso no puede comenzar la filosofía como un acto que implica aproximarnos a la verdad para preservar un orden que se va a creer injusto. Cada vez, consiguientemente, que se hable de independencia desde el punto de vista de las ideas conforme una mirada filosófica, tendríamos que subrayar el valor de la filosofía. No es casual que varios filósofos se hayan ocupado precisamente de analizar el fenómeno de la independencia de varios países, no únicamente del suyo. Acá se ha hecho referencia a lo que pasaba con Estados Unidos. Una figura central para que se produzca ese fenómeno, porque como recordará Andrés, sabes también Gelo, en un momento determinado, en las 13 colonias, la discusión era o independencia o restablecimiento de derechos. Y mucha gente habría estado contenta si es que solo se conseguía el restablecimiento de derechos. Eso era lo que querían. Los colonos querían contar con representantes y en virtud de las deliberaciones en el Parlamento, recién se podía definir si es que se sometían o no al pago de impuestos. Su cuestionamiento fue que le impusieron un tributo sin tener ellos representantes, no taxation without representation. Eso fue lo que cuestionaban. Y muchos decían, si nos dan representantes, es decir, si nos conceden el mismo trato que a la gente de la metrópoli, no hay ningún problema. Eso se creía en 1776 incluso. Cuando se encontraban en un escenario sombrío, porque había mucho pesar y se entendía que la lucha no prosperaría, el gran Thomas Paine escribe un texto, Common Sense, y se convierte en un momento fundamental. Desde el punto de vista de las ideas, él dice, resumiéndolo, hay que dejar de lado cualquier salida conciliatoria, digámoslo de esa manera, y busquemos la independencia. Es difícil pensar en la independencia de Estados Unidos sin la presencia de un gran pensador como fue Thomas Paine, que también tiene que ver con la Revolución Francesa y con una serie de batallas personales que lo llevaron en varios momentos incluso a temer que su vida sea cegada.
En consecuencia, hablar de la independencia es una invitación a reflexionar, como ha dejado constancia igual otro gran autor, que es Sartre. Aquí tengo el libro Retrato del colonizado de Albert Memmi, una obra muy leída en otras épocas, pero ¿qué es lo fundamental para nosotros? El prólogo del libro es de Sartre. Y Sartre en ese momento lo que hace es analizar qué sucedía en Argelia, porque Argelia plantea la lucha y consigue luego la independencia. Y hay intelectuales que respaldan la independencia y hay otros que no tienen esa posición, como que a mí, pese a haber nacido allá. Y Sartre no dice, es correcto, aquí hay que reivindicar y es el camino a seguir. En consecuencia, si uno relaciona el pensamiento filosófico con varios conceptos, por supuesto que podemos asociarlo con la razón, con la verdad, con la libertad y en este caso con la independencia. En Bolivia podríamos decir que este gran impulso se va a dar cuando empiezan a pensarse estas relaciones con la metrópoli desde el punto de vista crítico y en Latinoamérica en general. Acá hay un libro de Leopoldo Sea, El pensamiento latinoamericano, y Leopoldo Sea también va a identificar a todos estos pensadores que, fíjense ustedes, primero se ocupan de sentar las bases para que se produzca la emancipación política. Y luego Leopoldo Sea dice, pero llegará el momento en que tengamos que preocuparnos por la emancipación mental. Dicho en otras palabras, una cosa era que se cree el país y otra cosa que se piense de manera distinta. Porque si no se conseguía la emancipación mental, prácticamente se reproducían las mismas prácticas que se supone eran objeto de cuestionamiento. Y vamos a tener las mismas normas con otras denominaciones, pero esencialmente se trataría, y pasó largo tiempo en Bolivia, el Código Penal que estaba en España se mantuvo durante largo tiempo, junto con otras normas. Pero lo de menos ciertamente es el tema de las leyes, sino qué pasa con las creencias, hasta los prejuicios. Eso se conserva y se convierte en una carga cultural que luego ya será objeto de otros cuestionamientos. Así que cuando se piensa en la independencia, uno tendría que imaginarse un escenario que sea susceptible de cuestionamientos a partir del aprecio mayor o menor que se sienta por la libertad y que por supuesto esto nos conduzca a manifestar que hay una realidad marcada por la injusticia y que resulta radicalmente insoportable. Porque bien lo marcaba Andrés, no es una cuestión menor. Si hablamos de independencia, se supone que ya es forzosa una conclusión de un vínculo que no hace sino perjudicar profundamente a quienes conformarían una comunidad. Por otra parte, a mí me parece que podríamos destacar que frente al fenómeno del independentismo cabe la explotación de 4 perspectivas. Lo explico brevemente para no alargarme demasiado. Y aquí tomo en cuenta un extraordinario libro de 1987 que es de Alan Finkielkraut, La derrota del pensamiento, una gran obra, luego es citado por Juan José Sebrelli en El olvido de la razón. Finkielkraut nos hace recuerdo de qué ocurría en un momento determinado en el mundo europeo, para nosotros Occidente. Teníamos 2 maneras de entender un país o una nación. No había entonces este tema de los estados plurinacionales. Así que él dice, por un lado está el modelo de Francia. La idea francesa se relaciona con la nación contrato. Por otro lado está la propuesta alemana, que sería la de la nación alma colectiva. Si queremos explotarlo apelando a ciertas escuelas que han dejado su impronta en el mundo de la filosofía, pues diríamos, tiene que ver con el liberalismo desde luego, que por una parte está una línea racionalista y por otra parte está una línea irracionalista. ¿Qué te dice en síntesis la variante racionalista? El Estado se crea como consecuencia de la necesidad de los individuos y por lo tanto se justifica entre tanto sirva a los individuos. Es un invento, una herramienta como un martillo o unas tijeras. En el momento en que un martillo ya no sirve, yo veré cómo repararlo, eso es lo racional,
Y si no puedo reparar ese martillo, hay que desahuciarlo. Y lo mismo tendría que suceder con los estados. Yo estoy de acuerdo con ustedes a fin de crear un estado que no sirva. Si en el desenvolvimiento de tal unidad política advertimos que es inviable su aprovechamiento, peor todavía que nos perjudica, ¿qué tenemos que hacer? O buscar su transformación, pensemos federalismo, o caso contrario, concluir que ese Estado ha fracasado y tendríamos que o proclamar su extinción o quizá plantear una nueva creación estatal. Pero eso lo hacemos desde el punto de vista racional. La lógica nos está guiando. Nada de grandes pasiones por la tierra, ni amar el cuñapé o algo así. No interesa. Pasa lo mismo que en la lógica estrictamente comercial. Constituimos una sociedad comercial. Si la sociedad comercial está en pésimas condiciones, hay que cerrarla. Si alguien dice no cerremos porque recuerdo que cuando nació esta sociedad yo estaba muy mal sentimentalmente hablando, escuchaba la última sesión de Bizarrap y lloraba y demás, y por ese motivo yo quiero que se mantenga la sociedad. No tiene sentido, porque no es una decisión que sea racional, es una decisión que se relaciona con la irracionalidad en algunas de sus variantes. Así que la propuesta francesa es Francia en el siglo XVIII dirá, esta es una manera de construir el Estado y se hablará hasta el cansancio del contrato social. Una cuestión racional. ¿Quiere usted terminar con la existencia de Bolivia? Deme razones. No apele a otro tipo de motivación. Si alguien plantea que se justifica crear un nuevo Estado, hablemos de razones desde esa perspectiva. Ahora, la otra línea que fue reivindicada por Herder, entre otros autores, a partir además del fracaso material. Porque ¿qué es lo que ocurre? Francia se convierte en una gran potencia y hay otros pensadores que observan esto en suelos o comarcas extrañas y se sienten muy mal y dicen, en síntesis, Francia puede ser superior desde el punto de vista material, pero nosotros somos superiores espiritualmente hablando. Así que se dirá, Francia tiene esto, pero nosotros tenemos un alma o espíritu colectivo, o la bolivianidad, o la cruceñidad, o algo así que es abstracto, que sería ahistórico, que nadie puede tocar, pero que supuestamente estaría impregnando a todas las personas que tienen esa nacionalidad. Esa es la otra línea. Crear un Estado, constituir un país, no sobre una base racional, sino amparando un elemento espiritual. Eso tiene que ver con el irracionalismo. Y de ahí a un paso del romanticismo. No es casual que los grandes enemigos de la ilustración que busca la implementación de la razón autónoma para todos sean los románticos. Los románticos van a cuestionar la racionalidad y, por supuesto, en ciertos casos habrá algunos excesos. Otra vez, si uno está pensando en crear un país, lo más razonable tendría que ser que se apele primero a los primeros argumentos que ya fueron explicados. Ahora, si usted adicionalmente dice, este país me sirve porque garantiza estos derechos y me proporciona alguna clase de estabilidad, y aparte me gusta comer majadito, podríamos considerar que es una posición aceptable. Pero si usted solamente prioriza lo relativo a la parte sentimental, dejando de lado todo lo referente a los alegatos de naturaleza racionalista, allí hay problemas. Y es lo que nos ha mostrado el mundo en diferentes épocas. Una tercera perspectiva es hablar acerca del independentismo tomando en cuenta elementos culturales. La cultura es un complejo concepto. Aquí tengo un libro breve, pero muy interesante, Terry Eagleton, que es un intelectual de izquierda, sobre la cultura. Y él nos hace recuerdo que podemos entender varias cosas por esa palabra. Cultura puede ser un cuerpo de obras artísticas e intelectuales. Esto es cultura, ¿no? Los libros de Lieberland tienen que ver con cultura, una cultura cara, ¿no? Inaccesible para el proletariado en Bolivia, pero sirve. Eso es cultura. Cultura será también el proceso de desarrollo intelectual y espiritual de alguien. Durante mucho tiempo, una concepción clásica de la antropología se entendía que la cultura era eso. Yo soy culto y yo, por lo tanto, he evolucionado, soy refinado. Desde ese punto de vista, será cultura el proceso de desarrollo
espiritual e intelectual de alguien. Cultura será también una forma de vida, cualquier forma de vida que tenga una comunidad. Y por último, y esto es lo que cabe resaltar, cultura también puede ser entendida como un conjunto de creencias, costumbres, valores y prácticas simbólicas. Y claro, tampoco podríamos cometer el error de imaginarnos que un país o sociedad tiene únicamente bases racionales, porque eso no existe. Puede ser algo deseable, pero no tiene que ver con nuestra realidad, ni del siglo XXI ni del siglo XVIII, ni de la época de los antoninos que tanto elogiaba Octavio Paz, ¿no?, criticando el siglo XX. También las sociedades se relacionan entre sí gracias a esos elementos comunes, a las costumbres, a las prácticas simbólicas, a los valores compartidos. Y eso genera, como decía José Ortega Set, un proyecto sugestivo de vida en común. Así que compartimos valores, hay prácticas, hay costumbres y decimos, ¿por qué no creamos un país que concuerde con nuestras creencias y prácticas y a partir de allí tengamos un proyecto de vida en común? Y ahí está otra propuesta, que no dependerá solo de la racionalidad, que no tiene que ver de manera vital con aspectos de romanticismo, y sino que se relaciona con una cuestión cultural. Y finalmente está la necesidad frente al planteamiento de índole independentista de apegarnos a la realidad. Acá a nuestro amigo Hello Wire le gusta mucho citar a Franz Oppenheimer, ¿no?, su libro Der Staat de 1908, El Estado. Y lo que hace Oppenheimer es decir, resumiéndolo, olvidémonos de este cuento del contrato social que nunca existió. Jamás un grupo de gente dijo, salgamos de la selva y establezcamos límites a nuestra libertad para que nazca la autoridad. Eso nunca existió. Dice Carlos Santiago Nino, es una hipótesis de la razón práctica, eso del contrato social. No existió. Y antes lo había dicho Hume. El punto es que no existió. El Estado nació gracias a la conquista de un grupo que sometió a otro y se mantuvo en el poder. Así nació el Estado. Ahora, ¿cuál es la realidad de las cosas respecto al tema del independentismo? Porque yo imagino que hay muchas personas que pueden pensar, a partir de lo que hemos indicado, que el camino es la independencia, en el caso de Santa Cruz, y que bastaría con cambiar el escudo, poner un tucán y que el escudo lleve verde, blanco, verde, entre otras cosas. Pero la realidad, por eso vamos a apelar a la realidad, a los hechos recientes, van a probar de manera contundente que jamás se puede constituir ese impulso independentista en una salida simple ni rápida. Y para concluir esta parte doy dos ejemplos concretos, cercanos. El próximo mes se va a cumplir un año de la guerra ruso-ucraniana que comenzó con la infame invasión del régimen de Putin. Un año. Entre los antecedentes y además consecuencias, tenemos que hablar del independentismo. Rusia ha reconocido 2 repúblicas populares en Donbass y ya forman parte de la Federación Rusa. Eso es independentismo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que trae consigo? Muertes, crisis económicas, una guerra que todavía no termina. Eso es. Ahora, si alguien plantea que la vía de la independencia en el siglo XXI, en el año 2023, deberá tomar en cuenta por lo menos que existen probabilidades de que deje este mundo antes de lo previsto. Y yo no sé si hay personas que estén dispuestas, más allá de pelear 5 días, supongamos, frente al comando de la policía, si están dispuestas a pelear durante un año, de manera así, sistemática, sostenida, corriendo el riesgo de perder la vida. No únicamente hacer una pausa para ir al concierto de Don Omar, imaginemos. Si hay esa gente, si se pretende aquello, porque dura un año, 24 de febrero se va a cumplir un año y sigue todavía la guerra. Eso es independencia, en una situación que todavía no termina de dilucidarse. ¿Y qué cuestionamiento tiene la zona de Donbass frente a lo que pasa con Ucrania? Diferencias profundas de carácter cultural. Entonces dirá, nosotros tenemos una cultura radicalmente distinta, un discurso que podría quizás ser adaptado en términos locales.
Y el otro ejemplo concreto, para que veamos que esto no tiene que ver con la fantasía. Ustedes recordarán que desde el año 2014 se optó en Cataluña por un camino independentista ya de manera mucho más sistemática. Y hubo una consulta popular, no solo eso, ganaron en la consulta las personas que querían independencia. ¿Y qué pasó? Pasan los años y no hay ningún avance significativo. Y nadie podría poner en duda que en su momento la mayoría de las instituciones con fuerza y vigencia en Cataluña estaban alineadas. Pese a que hubo una serie de reparos por parte del Tribunal Constitucional de España, se lleva adelante esa consulta y la gente vota. No en un porcentaje significativo, pero obtienen resultados contundentes. Ahí está, camino a la independencia. Hay una gran distancia entre lo que podría recorrer Santa Cruz y lo que ya ha hecho Cataluña. Y sin embargo, ¿qué pasó? Nada. Lo más significativo en términos de independencia seguramente ha sido la recuperación de la libertad de Piqué de Shakira, ¿no? Esa podría ser, siendo el catalán, pero después no ha pasado nada. Sigue la misma relación. Los mismos acontecimientos. En su momento se salieron varias editoriales, nosotros que nos gustan los libros, pero después regresaron y no hubo mayor transformación de ese Estado. Ahora, ¿cuál va a ser la vía? ¿Quieren la vía armada con todo lo que implica aquello? Y notarán que no es fácil. ¿Quieren la vía de las consultas populares y de las grandes actuaciones de dirigencias cívicas, si quieren ustedes, o incluso burocráticas? Bueno, está España, que luego su máximo representante a nivel regional tuvo que irse a otro país por temor a que lo detengan. Se iniciaron procesos y no pasó nada. No se incendió Cataluña, no hubo, de hecho, una conclusión contundente del vínculo con el Reino de España. La realidad, apelando a los hechos, es esa. Por supuesto que uno podría complementar estas apreciaciones con otras ideas, pero me parece que podrían servir para que nos demos cuenta de que es un tema sin duda importante con fines reflexivos. No es casual que ya se haya tenido la oportunidad de hacer estas apreciaciones desde el punto de vista filosófico, entre otras visiones, pero que la realidad nos muestra que para muchos podría ser algo decepcionante por lo ímprobo, difícil y además por otras consecuencias que nunca son gratas como perder la vida. Sin duda que toda lucha y todo proceso social tiene que venir fundamentado sobre ideas filosóficas. Toda lucha social que se genere y que no esté estructurado en una idea sólida desde lo filosófico termina siempre en catástrofe. Entonces, desde esa verdad, ¿cuál sería un proyecto medianamente aceptable desde el punto de vista liberal del federalismo? Bien. Antes de eso, rescato una cosa que decía Enrique al final, pero utilizando un verbo que se emplea mucho también en estas cuestiones, es el verbo de separar. Fíjate, parece pequeño, pero no es poco importante. Por una cosa es que tú le presentes a la sociedad un proyecto de nación, Estado, país, confederación, ya, velos. Pero otra cosa es que utilices la visión de esta separación como una respuesta emotiva. No digo que no sea justificada a veces y da rabia, sí, ok, dale. Pero es diferente cómo lo muestras, cómo se vende. Fíjate, el problema que hay solamente para el federalismo con el tema de la comisión de personas que tienen que revisar la relación con el Estado boliviano. Tienen que manejarse de manera casi secreta. Nadie sabe quién son, al menos públicamente, porque se ha dicho que por precautelar su seguridad, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un punto en el que no podemos discutirlo, ni siquiera de manera abierta. Nadie sabe quiénes son. O sea, imagínatelo en el paso de la independencia, para que veas lo complicado que es. Sin mencionar lo que ya muy bien apuntaba Enrique del tema bélico, que se podría desencadenar en mayor o menor escala. Pero lo quería hacer notar porque es diferente reaccionar a algo y otra cosa es proponer algo como está. Bien. Y en cuanto a lo que decías desde la óptica liberal, volviendo al tema del federalismo, primero vuelvo sobre lo que te decía. Si desde una óptica liberal que se respalden estos principios, que comprendan la importancia de un gobierno limitado, de un sometimiento a la ley, de todos esos valores que compartimos, bueno, pues básicamente el federalismo debería mostrarnos, debería proponernos, por esa palabra, ese modelo federal
que estas cosas se van a respetar y que no va a ser una copia o que no va a ser una réplica de lo que se vive. Le pongo un ejemplo a la gente que nos ve sencillamente, es, okay, si el Estado central venía y te decía, ok, te tengo una multa de 1.500 o de $1.500, de 10,000 bolivianos por esta cosa pequeña y esta coma que te has puesto mal, ¿qué pasa en realidad? Ojalá fuese ficción, ¿qué pasa? Que ese modelo federal te permita, primero, no tener ese tipo de actuaciones, o que te permita por lo menos defenderte en cierta manera frente a eso, de otro modo. Ahora, si se va a volver una réplica a nivel departamental, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Y retrocedemos a lo que también decía muy bien Enrique, que si dentro de la cultura, no solamente de la creación cultural, sino de la cultura ciudadana, la cultura política y social que tenemos, no se marca una diferencia, pero una real diferencia, no una diferencia de gustos, que yo vengo de aquí, que me gusta el color, no, es una real diferencia de qué puedo proponerte, qué podemos ser diferente y mejor. Si no se hace eso, entonces no tiene sentido. Y por eso es que de repente, y aquí porque estamos nosotros acá y somos liberales, podría ser una oportunidad interesante para apropiarse de esa idea de los valores liberales con un régimen más o menos federal. Pero hay que ver si el actor político de verdad lo quiere así. Porque si el actor político, lo más profundo de su ser, y de ese actor político del que siempre hay que desconfiar, te está diciendo, no, en el fondo de su ser, no te lo dice, pero piensa, yo lo que quiero es que las competencias se queden conmigo para yo extorsionar, para yo robar, para yo ser el corrupto. Y encima, para que no me controlen del otro lado, la universidad es un ejemplo interesante. Diferente porque tiene otra connotación, es cierto. Pero dentro de su autonomía, por ejemplo, salvo y la gente está quedándose ahorita con la universidad, con la imagen de estas luchas y demás. No, retroceda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años atrás. ¿Qué ha hecho con su autonomía y su autogestión la universidad? Lo que ha querido. ¿Qué control había? De ninguna clase. Tenemos muchísima gente que nos está viendo que está en la universidad y está varios años. Entonces, si ese modelo se replica y no se transforman de verdad las prácticas y la mentalidad político-ciudadana, entonces no tiene sentido. El modelo federal podría ser mejor dicho, una oportunidad interesante para que nuestra relación de ciudadanos con el Estado, no de Santa Cruz con el Estado central, porque eso es una práctica demagógica. Nuestra relación como ciudadanos, como individuos de carne y hueso que cada día tenemos que trabajar, que tenemos que encontrarnos frente al incumplimiento de las normas, de la corrupción, de la burocracia, para que nuestra relación pueda cambiar, entonces sí podría ser interesante. Pero si se va a volver, como te decía hace rato, una réplica y hasta una multiplicación de los problemas, es una demagogia y es algo que deberíamos mirar también más bien con mucho servicio. Muchas personas opinan, Enrique, que el problema esencial de Bolivia es el sobrecontrol y el autoritarismo, la intromisión en la vida del individuo, como decía Andrés, de parte de quien gobierna. En ese caso, tal vez la independencia no sería necesaria si es que eso se respetara. Incluso ni el federalismo tal vez fuera necesario si eso se respetara. No sé qué opinas al respecto. Claro, si es que este país estuviera poblado por ángeles, no habría necesidad de tener autoridades. Lo cierto es que existen inconvenientes que nos acompañan desde hace mucho tiempo y que más allá de los matices que se pueda hallar a nivel regional, forman parte de una problemática que no ha sido alterada. Si tomamos en cuenta qué es aquello que origina reclamaciones por parte de ciudadanos en distintas regiones del país, encontraremos lo que podría ser entendido como un pésimo y hasta terrible común denominador. Vos mencionaste el tema del autoritarismo y me parece muy bien señalarlo por la siguiente razón. En los recientes enfrentamientos que tuvo la ciudadanía, particularmente cruceña, con la policía boliviana, se manifestaron personas con absoluta justicia en contra de lo que consideraban abusos de los funcionarios policiales. Pero además
se pretendía, conforme a determinados enfoques, manifestar que esto era parte de una clase de actitud que hasta lindaba con el racismo. Dicho de otra manera, que las prácticas de abuso que fueron perpetradas por los policías podían ser explicadas por el rechazo a los cruceños. Sin embargo, pensar así hace que dejemos de lado uno de los problemas precisamente históricos que ha padecido la comunidad boliviana, para plantearlo en esos términos. Me refiero a la institucionalidad policial y sus conductas que no necesariamente coinciden ni mucho menos con el respeto a los derechos humanos y el sometimiento a lo establecido por las normas vigentes. Y ese es un problema que, si bien se pudo advertir con claridad y grabaciones varias en el Cristo, también se dio antes, cuando por lo menos 3 personas mueren en la aprobación del texto de la Asamblea Constituyente en Chuquisaca. O en ese momento, siguiendo esta lógica de los últimos tiempos, no se podía decir atacaron a los chuquisaqueños porque los policías no los quieren o los militares odian a los chuquisaqueños. Una cuestión de orden racial, si prefieren ustedes verlo de esa manera. ¿Cómo no recordar los enfrentamientos que han sido protagonizados por cívicos de Potosí, que en su momento llevaron adelante un dilatadísimo paro, en donde además surgieron ciertas enseñanzas como la posibilidad de que la gente puede ir al mercado y conseguir ciertos productos, que eso no se daba en un paro, antes de que aquello acaezca en Potosí? Reitero, creer que las prácticas autoritarias consumadas por policías, militares y hasta otras autoridades se explican solo a partir de una mirada racista o de rechazo a Santa Cruz puede ser un error. No niego que en ciertas personas es perfectamente posible que pese, y mucho, pero es difícil entender que durante tanto tiempo en este país se haya padecido por esos comportamientos sin que exista este elemento que tenga que ver con la pertenencia a una región. O sea, ya se han cometido esos abusos y seguramente continuarán siendo perpetrados. En La Paz hubo una movilización que no terminó del mejor modo posible, y convengamos en que no había el rechazo a Puca Reyes Villa, que lo vi que estaba ahí como siempre militando en favor de estas nobles causas, porque él sea cruceño. Se comete un error, por lo tanto, si es que uno está creyendo que esto únicamente se resume en cuestiones de rechazo a lo cruceño. Puede ser que haya determinadas líneas que sirvan para explicar la dinámica de una sociedad y que no concuerden con planes de un gobierno determinado. Y yo estoy de acuerdo con que eso puede ser discutido y sin duda en mayor o menor grado resultará válido. Si es que acá se tiene un mayor impulso en relación con la iniciativa privada, que es un hecho que se puede notar hasta si uno advierte qué es lo que está pasando con la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz en comparación con lo que ocurre en otros lugares. Si llegara a sostener que acá todos sean liberales, pero sí podríamos advertir que hay prácticas del empresariado y de otras personas que van a encontrar adecuado y deseable un determinado marco que no es compartido por el gobierno. Está bien, pero frente a esos problemas, ¿qué se puede hacer? Como vos indicabas, a lo mejor buscar que exista un cambio en cuanto a una tradición antiliberal que acompaña a este país desde 1825 hasta el presente. Eso es lo que ha habido, una tradición antiliberal con diferentes manifestaciones. Óscar Romeo Llanos habla del estatismo en Bolivia desde 1825 hasta el presente, su libro del año 2019, y uno podría decir una tradición antiliberal. A veces no ha sido tan estatista, pero ese es el gran problema que ha tenido Bolivia. Independientemente de las pugnas culturales, de ciertos estereotipos y prejuicios, yo creo que hay cuestiones de mayor trascendencia. No creamos, en síntesis, que varios males de este país
pueden ser entendidos gracias a un reduccionismo que coloque el acento en temas de orden étnico y regional. No todo tiene que ver con eso. Hay una mirada mucho más amplia que se puede tener y creo que sirve para enfrentar males mayores, que los tenemos a nivel local, departamental y que merecerían nuestro entusiasta análisis, incluyendo la corrupción. Uno de los grandes problemas que tiene este país es la corrupción. Ahora, ¿vamos a sostener que no hubo corrupción en Santa Cruz y sí en los otros lugares? No. Vamos a sostener que acá no se cometieron prácticas autoritarias. Tampoco podríamos señalar que acá existe una suerte de paraíso o excepción contundente, incluso desde la perspectiva de las convicciones a favor de la democracia. Vamos a asegurar que todos quienes se movilizan están profundamente convencidos de que la democracia es algo que justifica nuestro aprecio y que nunca cambiará esto, y ya sabemos que no es así. Por el famoso ejemplo de la gente rezando en las puertas de los cuarteles para que tomen los militares el poder porque se perdieron elecciones. Eso no tiene que ver con la democracia. Así que perdemos cuando reducimos todo a una cuestión de aversión a una región o lugar determinado, sin que esto implique, naturalmente, que no exista en algún grado ese terrible problema y hasta muestra clara de imbecilidad. Es claro ver que existen distintas visiones del país. Sería caer en el absurdo decir que no existen distintas culturas y hasta formas de vivir en Bolivia. ¿Es posible vivir de forma conjunta? Qué pregunta. Bueno, y buena pregunta porque, volviendo a este asunto, si pensamos románticamente en la cuestión de la unidad nacional y demás, en el ser nacional, en lo nacional popular y demás, de repente, claro, la respuesta vendría por ahí, ¿no? Sería una respuesta súper simple y nada satisfactoria, por lo menos para nosotros. No, como todos pertenecemos, tenemos que hermanarnos. Esa cosa está bien para la demagogia, está bien para los políticos y para la gente que lo quiera creer. Pero ya en la realidad, dices, que yo pienso que cada vez se hace más difícil. No sé si será posible, pero pienso que cada vez se hace más difícil. Se hace más difícil inclusive para el que no le interesa la política. Se hace más difícil para el que cada vez tiene que lidiar con ya no solamente un aparato estatal grande, paquidérmico, sino además tiene que lidiar contra la inexistencia de cosas tan sencillas como la separación de poderes. Lo decía el otro día en unos videos, un exministro de Evo Morales decía, no, la separación de poderes y Montesquieu son para viejos, eso ya no existe, y lo deslindaba así con una tranquilidad total. Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea mucho más difícil cada vez convivir. Y pienso que, volviendo también a lo que decía Enrique, en el día a día trabajamos, tratamos de vivir o sobrevivir a veces, pero luego nos encontramos con que hay situaciones límites sociales, las protestas de un día, o un paro en que ya nadie quiere que varios que dicen respetar justamente esa democracia no lo hacen, o esa libertad por la que dicen pelear, no existe. Entonces, se hace más difícil y nos lleva a situaciones en las que, primero, dada la coyuntura, es difícil realizar estos espacios. ¿Okay? Nosotros tenemos la manía, la suerte, la condena, llámenla como quieran, de poder sentarnos y discutir sobre eso, y gracias a las personas que nos ven y que están. ¿Cuántas personas en los momentos más duros, posiblemente muy complicados de la historia reciente de Bolivia, lo han hecho? Claro, y ahí aparece otro mal también que es muy, muy fuerte, que es el caudillismo. ¿El caudillismo se solucionará con un modelo federal? ¿El caudillismo se solucionará con la independencia? No sé, soy muy escéptico con eso. Entonces, se hace más difícil y porque nuestra relación, como decía hace rato, como individuos con el Estado, con el aparato, y nuestra relación entre nosotros decanta no decanta, sino se pone casi al filo, casi al borde del abismo. En momentos en los que comprendemos que, por ejemplo, hay gente que se puede matar porque un pedazo de piedra del piso del centro no estaba como él le gustaba y que no quería el asfalto. Y se mataba por eso en 3 meses. Ya nadie se acuerda de eso. Eso encima, la mala memoria. Hace 6 meses que se mata gente por eso. Aquí, en Santa Cruz. No desde una imposición del centralismo. Aquí. Entonces,
de verdad, vale la pena ver si nuestra convivencia está saludable. Esto suena medio extraño, pero al final estamos como contaminados en un sinfín de problemas que de repente nos olvidamos porque tenemos necesidades, porque un montón de cosas, pero se hace más difícil. Y como te digo, si pensamos que como una inyección o que como un remedio al que se le pone a alguien que esté en shock, se soluciona todo, va a venir un modelo federal o mucho más un modelo independentista y solucionar, no sé, de verdad no creo que sea. ¿Es posible la convivencia en Bolivia? La convivencia entre Pacífica, departamentos. entre culturas, individuos, departamentos. Lo que es una utopía es vivir sin conflictos. Es imposible. Tenemos que lidiar con la necesidad del cambio. Hay gente que se opone, otros favorecerán, entenderán que es el necesario camino a seguir. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia triste en muchos casos de la humanidad. No podemos evitar los conflictos, ni siquiera existiendo el amor más profundo dentro de una relación marcada hasta por la pasión, habrá ausencia de conflictos. Eso no forma parte de la dimensión humana. Hay conflictos a nivel hogareño, entre amigos, en pareja, en la cuadra, en la comunidad más cercana, el barrio, la provincia y por supuesto el país. La idea no es terminar con los conflictos, sino lidiar con esta situación de la mejor forma posible. Los conflictos pueden concluir gracias al uso de la violencia y es lo que no se desea. Los conflictos deberían ser considerados y enfrentados evitando que exista el uso arbitrario de la fuerza, que es lo que desgraciadamente no se ha conseguido. Los conflictos sociales. Bolivia es uno de los países de mayor nivel de conflictividad. No sé si ustedes siguen los informes que periódicamente se prepara por parte de la sociedad civil. En concreto, existe una institución que tuvo como protagonista a doña Ana María Romero, quien fuera defensor del pueblo, y la Fundación UNIR precisamente se ocupa de analizar qué pasa con los conflictos. Y este es un país marcado por los conflictos durante todo el año. Emma, ¿podríamos nosotros anticipar cuándo se presentará el próximo conflicto? Antes del inicio de clases, ahí va a haber un conflicto. Y no únicamente en temas de mayor relevancia, sino cuándo va a venir el próximo conflicto antes del inicio del campeonato de la liga. Vendrá un conflicto. Porque hay jugadores de fútbol que no han sido pagados como corresponde y van a anunciar vía la dirigencia que ellos tienen, los futbolistas agremiados, que no iniciarán el campeonato si es que hay deudas pendientes. Conocemos también de los conflictos que se suscitarían si es que no se aprueba algún incremento salarial. Así que este país ciertamente está marcado por los conflictos y no van a desaparecer. Ahora el desafío es ver cómo resolvemos estos conflictos sin que aquello conlleve el uso arbitrario de la fuerza y si hay margen para que se pueda discutir y avanzar al respecto. Y yo creo que sí y no necesariamente dentro de una región en particular. A mí me parece además, como ya se ha deslizado en esta mesa, que la resignación podría llevar a creer que otros caminos deben ser recorridos. La resignación frente al retorno al más y a que esto no va a cambiar conduce a pensar que lo mejor es o salir o buscar otra clase de construcción estatal. Pero no somos los primeros que padecemos por estas prácticas de orden autoritario. Recordemos que en Bolivia hubo un régimen, el MNR, con 4 campos de concentración, Curahuara de Corongo, de Carangas, Corocoro, Catavi, Uncía, con varias personas que eran marcadas por diferencias políticas como ganado, así marcaban a los falangistas, sin que estén diosando a los falangistas, por supuesto. Pero esa era la realidad. ¿Cómo se resolvían las disputas de esa manera? Violenta. Y además era parte de una lógica que se aplicaba
de forma invariable. Y aún así, hubo personas que apostaban por recuperar la sensatez y tratar de avanzar. Y finalmente se logró. Una vez que sale Paz Estenssoro en el 64, participan otras personas, Barrientos tiene una conducta diferente, aquí en Santa Cruz hay celebraciones al respecto, Manfredo que es Mercado preside el Senado y otras personas respetables. Lo estoy remarcando porque suponer que estamos en medio de la peor pesadilla y que nuestra única salida es ir por la independencia podría ser, no aseguro que esté en todas las situaciones, la consecuencia de una resignación que surge a partir de lo vivido durante los últimos tiempos. Yo creo que sí hay margen y me parece que nosotros con los lazos que tenemos, sin importar el lugar de nacimiento de alguien, yo tengo amigos en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Tarija, hermanados como corresponde por el liberalismo, y ahí no existe ningún inconveniente, más bien el enemigo no a derrotar del todo, pero así a limitar es el Estado, independientemente del lugar en donde usted haya nacido. Y lo mismo pasa en Latinoamérica, y lo mismo ocurre en Europa, y lo mismo sucede en el África. Es el gran enemigo. Ahora, si uno quiere restringir su lucha y buscar por otro espacio, habría que preguntarse, como muy bien lo hacía Andrés al inicio, ¿para qué? ¿Qué quiere con su federalismo? ¿Venezuela es federal? ¿Ese es el camino? El federalismo de Argentina es cuestionado porque se entiende que hay grandes preferencias que se concentran en Buenos Aires. ¿Qué al final lo que buscamos? Buscamos una solución de fondo. Los males históricos están identificados. El gran enemigo es el estatismo y ese se manifiesta de distintas maneras. Hay que pensar al respecto y hay que evitar las tentaciones de abandonar grandes luchas por quedarnos con algo que tal vez nos confunda por no tener claro hacia dónde vamos. Ya se nos acaba el tiempo, estimado Andrés, palabras finales. No, yo simplemente, primero, mencionar que, por supuesto, a diferencia de lo que pasa con nuestra vida, en la que de por sí ya es complicado nuestra vida individual, tirar grandes modificaciones y transformaciones, mucho más lo es la vida de colectivo, la vida social. Nuestra relación, vuelvo a esa palabra, porque está muy en boga, nuestra relación entre ciudadanos, con el Estado y contra un modelo y entre un modelo de Estado, es algo que nos puede hacer pensar, nos puede llevar más bien a generar muchísimas críticas a un sistema, muchísimas críticas a una cultura, muchísimas críticas a la violencia, al autoritarismo y todas esas cosas que lamentablemente llevamos años viviendo. Hay personas que han nacido ya o que tienen más o menos memoria y solo recuerdan este régimen. Es así. Y pensar que nuestras vidas deben transitar siempre entre esas crisis, entre los bloqueos, los paros, la violencia y los conflictos que bien decía Enrique. Es no solamente una resignación, sino es una derrota muy, muy cruda para nuestra temporal y breve existencia. Entonces, y la respuesta a eso, ante esa cuestión choqueante, ante esa cuestión impactante, tiene que venir primero desde el punto de vista de ideas, desde una discusión que no digo que se mantenga al margen, porque no puede mantenerse al margen de la realidad política. Nosotros mismos hemos hecho un montón de referencias acá hoy, pero que sí pueda ofrecer algo más que eso. Porque así como desconfiamos del partido de un color, también debemos siempre mirar con un poquito de recelo al del otro color, o al de una región y al de la otra también. Ese romanticismo también que bien se decía, en el que todos los que están al frente de esta frontera son malos, por ende haría que todos los que estén de lado son buenos, aunque sean mis hermanos. Mentira, falso, pues, no funciona así. Y peor si se viene, como se va a venir seguramente, una época marcada por el deseo de transformaciones, ante el descontento, ante la injusticia, ante el abuso. Entonces hay que preguntarnos, sí, necesitamos transformar, sí. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que necesitamos transformar? ¿Es el modelo de Estado? ¿Va a ser otra asamblea constituyente? Ya sabemos que como recetas desde en Bolivia y en Latinoamérica, en Perú, piden otra asamblea constituyente, que es de Perú. Y esa será la solución, decir, no, ahora dice hay más competencias para mi región, o hay una nueva constitución que me establece, y así va a cambiar.
no lo sé. Es de repente algo que tenemos que ver. Y lo otro, en la cuestión de la independencia, primero que todo ese costo que vendría y ver, realmente sería tan fácil decir, nos juntamos 4 millones, no uno ni dos, sino 4 millones, y decimos independencia. Y ya estamos bastante grandecitos para pensar que sea de esa manera. Enrique. Lo que hay que reivindicar es la posibilidad de discutir no únicamente acerca de la transformación del Estado, sino sobre su viabilidad. Entre otra gente que intentó plantear el debate está Sergio Antelo, conocido por ser el notable intelectual de Nación Campa. Y al margen de que uno coincida o no con sus ideas, valdría la pena remarcar su valentía y además manifestar que debería ser algo completamente razonable. El hecho de que alguien diga, analicemos, porque ya cuando el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Calvo, dice, vamos a hablar acerca de la nueva relación con el Estado, luego se vio forzado a aclarar que no se buscaba ni independencia, ni mucho menos. ¿Por qué se tiene que penalizar esa discusión? La Constitución Política del Estado del año 2009 establece que efectivamente quienes estén buscando el separatismo van a ser castigados por cometer el delito de traición a la patria. Pero ¿por qué un país tendría que penalizar la posibilidad de discutir al respecto? ¿Por qué no reconocer que los ciudadanos, que son quienes crean el Estado, que se convierte en la justificación de su existencia, pueda pegar y definir si es que conviene seguir con este mismo Estado, transformarlo o disponer su extinción? No debería ser penalizado, porque estamos hablando de ideas que procuran transformar una realidad para volverla mucho más acorde a nuestras expectativas. Lo que buscamos es mejorar la realidad. Debería poder discutirse abiertamente, sin que existan amenazas policiales de por medio, sobre la viabilidad de un Estado. En Bolivia, en este momento, no se puede. Podemos hacer algunas precisiones medio extravagantes de la perspectiva intelectual, pero no convocar a gente para decir, vamos a escuchar a estas personas y que nos digan, ¿quieren ustedes la independencia? Bueno, convoquemos consecuentemente a una gran consulta para que la gente defina y a partir de ello seguimos avanzando. Hay el temor fundado por la legislación vigente de que esa clase de medidas no resultarían prósperas. Y para concluir, ¿por qué? ¿Por una cuestión racional? No, no es racional. Sería absolutamente racional que alguien mantenga la posibilidad de discutir sobre la viabilidad de un Estado. Sería racional, porque eso significa que yo estoy abierto a que alguien me discuta que por ciertas razones ya no se justifica mantener un Estado. Como reitero, en el ejemplo de las sociedades comerciales, yo estoy abierto a que alguien tome la palabra en la asamblea de socios y me diga, ya no tenemos que seguir porque mire, es inviable esta sociedad. Así debería existir, tomando en cuenta que quienes crean el Estado son los individuos y el Estado debería servir al individuo. Pero cuando es el Estado el que exige que uno sirva, que uno se convierta en su sirviente, que le resulte útil y por lo tanto es primero la justificación del Estado la que vamos a buscar, ahí vamos a tener otro tipo de problemas. Por lo demás, está bien discutir sobre esto, pero es mejor tratar de hacerlo tomando en cuenta la racionalidad y la realidad. La realidad nos está mostrando en los últimos tiempos que no es fácil ni lograr la independencia ni conseguir el federalismo y además, como ya se dijo acá, tampoco el federalismo es la panacea. El objetivo principal, sin duda alguna, de este pequeño espacio y de ese programa es justamente debatir los temas polémicos y que estorban al poder. Bien decía Enrique, el camino para poder salvar, vamos a ser fatalistas, a Bolivia, pasa sin lugar a dudas por limitar el poder político. Y en este espacio nosotros queremos incentivar la discusión, por supuesto racional, no pasional, de estos temas. Entonces, agradecerles a las personas que nos vieron en el primer programa, agradecerles a Andrés, a Enrique, y bueno, hasta que el siguiente tema polémico nos convoque.